Muy buenas tardes, querida familia, querida iglesia. Hoy es un día excepcional porque en lugar de estar escribiendo y mandando las cosas desde muy temprano, el Señor pues permitió que estuviéramos acá por la tarde. Así es que hoy tenemos la oportunidad de poder compartir juntos. Probablemente estarás almorzando en este momento o quizás ya estás en un poquito de descanso, pero es una súper bendición que podamos estar juntos. Recuérdate que en este momento estamos en vivo, lo estamos haciendo a través de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en el canal de YouTube de Iglesia Cristiana Verbo, Verbo SR. Y más tarde también lo vamos a estar volviendo a repostear en el canal de YouTube de Ricardo Duarte, que este es el otro canal que estamos utilizando para hacer esto. También tenemos la página de Facebook, nuestra fanpage, para que tú puedas conectarte en este momento. También lo estamos haciendo a través de ella y estamos teniendo la oportunidad también de mandarte algunos mensajes en Instagram, que tú sabes que son de mucha bendición, la oportunidad de poder llegar a través de esa red social también. Tenemos nuestro correo electrónico que te servirá también para poder enviarnos cualquier duda, cualquier comentario, situaciones de oración que tú quieras hacer. Estamos también para servirte. Recuérdate que también tenemos un WhatsApp de la iglesia, que es el 86 74 90 90. Este sirve precisamente para que tú apartes tus campos en la iglesia y también sirve para que tú puedas enviar tus donativos a Ministerios Verbo, que recuérdate que es la forma en la que nosotros nos podemos sostener a través de todo esto. Y hablando de sostenimiento, tenemos nuestro programa de acción social, que es una bendición el que nos podamos poner de acuerdo como iglesia para darle a la persona que lo necesita. Necesitamos entonces que si tú tienes a bien el traer algunos víveres para aquellas personas, puedes hacerlo de dos formas. Puedes hacerlo a través de nuestro lugar de acopio, que es la Duquesa Central acá en San Ramón. O también puedes hacerlo en nuestros servicios presenciales. Puedes traer arrocito, frijolito, lo que tú tengas a bien. Recuérdate que lo que probablemente a ti te está sobrando, a otra persona le podrá estar faltando. Entonces es una bendición el que podamos hacerlo y tener este precioso espacio de tiempo. Y bien, estamos entonces en nuestra serie de Somos Piedras Preciosas. Este es el segundo de los temas que vamos a hablar. Y hoy vamos a estar haciendo un pequeño resumen de cosas que, como lo dice el título de la enseñanza del día de hoy, vamos a hablar acerca de figuras, acerca de tipos y de la vida en el espíritu. ¿De qué es lo que estamos hablando? Tenemos que entender que todo el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento son figuras de las cosas que van a tener un cumplimiento en nuestro presente. De tal forma que incluso el sacerdocio arónico del que hemos estado hablando en la primera de la serie, tiene mucho que ver en figura de lo que nosotros en este momento somos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto. El Nuevo Testamento nos habla también de figuras. En el caso de Jesús, cuando Él nos dice, yo soy la puerta de las ovejas, Él no es precisamente esa puerta de las ovejas, sino que nos muestra a través de la figura o a través del tipo lo que nosotros debemos de ser. Es decir, que lo que vamos a comenzar a ver en esta enseñanza, en esta segunda parte, es que
todas aquellas cosas que de repente el Señor le dijo a Moisés que las pusiera como ese ejemplo, entonces nosotros las podemos ver que cada una de ellas va a tener una figura especial. Y hoy quisiera que pudiéramos abrir en el libro del Éxodo, que es la primera de las partes que vamos a estar tratando, y vamos a hablar acerca de esa investidura sacerdotal que el Señor le dijo a Moisés que debía de tener el sacerdote Aarón, que era el hermano de él. Entonces la forma en la que él le dijo que debía de estar vestido es una forma muy especial, y cada una de esas partes tiene un simbolismo para nosotros. Hoy nos va a acompañar uno de nuestros preciosos hermanos colaboradores, y en la mañana en el servicio presencial lo hicimos con un maniquí. Ahora lo vamos a tener en vivo y a todo color. Entonces tenemos a uno de nuestros colaboradores. Yo voy a pedir en este momento que se nos acerque Yanka Lobo, que es nuestro ejemplo del sacerdote arónico. Vean, en este momento le hicimos que se vistiera con una ropa que uno de nuestros hermanos permitió que pudiéramos utilizarla para este espacio de tiempo. La Escritura nos dice en Éxodo 28, verso 2, harás unas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura, y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Y los siguientes versículos quizá no los voy a leer, sino que voy a ir mostrándote cada una de esas áreas a través de nuestro colaborador acá, Yanka, para que tú puedas saber la forma en la que en los siguientes versículos está escrito. Y nos habla de las vestiduras y comienza a decirnos de que la forma en la que debe de estar, por ejemplo, él está vestido en este momento con un atavío interno, que nosotros podríamos decir que es la parte de la vestidura que el mismo apóstol Pablo nos habla en la carta a los Efesios, de que nosotros debemos de revestirnos interiormente con la verdad. Es decir, que la túnica, la ropa interna que el sacerdote utilizaba, era un símbolo de la blancura, de la limpieza, de la pureza y de la verdad. Él estaba revestido, así como en el caso de Yanka lo está. Luego nos sigue hablando acerca de el efod. Esto que está acá se llamaba un efod. Tenía una parte por delante, y si nos damos un poquito la vuelta, tenía la parte por detrás. Entonces, el efod tiene un símbolo muy especial, porque nosotros estamos hablando de que es del frente y en la parte trasera. Eso significa que el sacerdote también simbolizaba su cobertura interna de atrás y de adelante, para poder representar de que tenía internamente y externamente una persona, una familia que lo estaba cubriendo. Hoy por la mañana estábamos hablando acerca de esta parte. Nosotros como sacerdotes tenemos que tomar como prioridad el hecho de que nosotros formamos parte de una familia, y esa familia como iglesia somos los que tenemos una cobertura hacia adelante y hacia atrás. De tal manera que ese es el símbolo de lo que significa el efod. Luego nos habla acerca del pectoral. Esto que está acá, dice la Escritura que se llamaba el pectoral, y sobre de ese pectoral iba a estar colocado las 12 piedras de lo que nosotros vamos a estar hablando durante toda esta serie. ¿Qué significa el juicio? Significa que cada una de estas piedras tiene una característica muy especial, que ya las vamos a ver un poco más adelante.
respecto a lo que significa nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Entonces, la justicia nuestra, la forma en la que nosotros nos vamos a mover hacia adelante, delante de la presencia del Señor, representa el hecho de que nosotros tengamos puesto un pectoral. Imagínese usted entonces que en el momento en el que el sacerdote arónico se ponía de frente a ejercer su sacerdocio, tenía que tener esas 12 características especiales. Luego nos habla también acerca de la mitra. Es esta parte que tenemos acá arriba. El apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6, nos habla también de el casco de la salvación. El casco de la salvación representaba entonces que nosotros deberíamos de tener atados todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Y vea que él tenía una placa de oro. Obviamente la de nosotros no es de oro, sino es solo una representación, como hablábamos, es una figura solamente de lo que representa el nombre Santidad a Jehová. Eso es lo que simbolizaba. Y por último, la parte del cinturón. El cinturón, al igual que en Efesios, en el capítulo 6, representa la valentía. Representa el que nosotros nos apretemos con nuestros interiores con esa verdad de la santidad y de la valentía. Valentía entonces equivale a que nosotros busquemos y seamos siempre aquellas personas que van más allá del deber, las personas que en un momento dado no es que no tengan miedo, sino que vencen el miedo. Entonces, si usted se da cuenta, detrás de todo lo que está escrito en Éxodo capítulo 28, estamos hablando de que el pectoral significaba el juicio. Estoy haciendo un pequeño resumen. El efod significaba entonces tu cobertura. La túnica representaba esa ropa interna de blancura y de santidad. La mitra, que significaba la cobertura de tu mente, atar todos tus pensamientos a la obediencia en Cristo, y el cinturón, que significaba la valentía. De tal forma entonces que, agradeciendo a Yanka que nos haya dado la oportunidad de poderte vestir como un sacerdote, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que nos estás permitiendo. Gracias, Yanka, bendiciones. Y vamos a proseguir entonces hablando acerca de esta figura y de este tipo. Bien, una de las cosas que nosotros podemos explicar en esta serie es que tenemos varias versiones bíblicas, y cuando nosotros comenzamos a leer la Reina Valera y nos habla acerca de las piedras preciosas de el pectoral del sacerdote, aparecen con diferentes nombres, de tal forma que nosotros podríamos hasta confundirlas. Por ejemplo, en la Biblia, Reina Valera, aparece el rubí como la piedra sárdica, y obviamente la misma piedra, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que lleva diferente nombre, podemos nosotros entender de que está con diferentes nombres porque son diferentes idiomas. El ejemplo que yo ponía hoy por la mañana, que en algún momento dado lo he puesto en algunas otras ocasiones, es acá en Costa Rica. Nosotros, a mí me hicieron la pregunta, Ricardo, ¿ustedes tienen en su casa cocina? Cuando nosotros vinimos, comenzamos por decir esto: nosotros sí tenemos cocina, porque yo pensaba que era la habitación en donde cocinamos, porque a eso le llamo yo cocina. Entonces me dijeron, no, tú no tienes cocina, hay que comprar una cocina. Entonces me di cuenta que el asunto al que ellos se estaban refiriendo es que al aparato en el cual se hace la comida, acá en Costa Rica se le conoce como la cocina. Nosotros lo conocemos como la estufa en mi país, en Guatemala.
No podemos nosotros decir que ellos están en un error, porque es la forma en la que ellos le llaman a ese elemento. De tal forma que tanto la piedra sárdica como por ejemplo el rubí, no es que esté mal en una versión o esté bien en la otra, sino que es la forma en la que se expresó o la forma en la que se escribió conforme al idioma. Y recuerden que hay traducciones en la Biblia que vienen del hebreo al griego, o del hebreo al griego y al latín, por ejemplo. Entonces, quiero recomendarte algo, que ahora en esta serie tú puedas utilizar un par de versiones que son las más cercanas al original. Yo utilicé una versión que se llama la Biblia textual. Me di cuenta que era la más cercana a los textos originales. Luego me di cuenta que también existía otra Biblia, que es la Biblia de las Américas, que es muy similar a la traducción al respecto de las piedras preciosas. Ok, quiero explicarte dos cosas. En el pectoral del sacerdote habían 12 piedras que representaban los 12 nombres de los hijos de Israel. Pero en el pectoral del sacerdote no estaban colocados en su orden de nacimiento. Si tú tienes el cuidado y lees esta parte de Éxodo 28, te vas a dar cuenta que en las hombreras, que tú te diste cuenta que Yanka tenía un par de piedras acá que eran de color negro, bueno, era la representación de las piedras. Acá de un lado y del otro, en esas piedras que eran piedras de ónice, que son muy fáciles de grabar, estaban colocados los 6 nombres de un lado, 6 nombres del otro, en el orden de su nacimiento. Porque para el pueblo de Israel era muy importante que ellos guardaran eso de memoria. Entonces estaba el orden de nacimiento en las hombreras, pero en la parte donde se encontraba las 12 piedras donde tenían ellos su pectoral, no estaban colocadas en el orden del nacimiento, sino que estaban colocadas en el orden de la bendición que Jacob les dio a cada uno de sus hijos en Génesis capítulo 49, 48 y 49. Ok, entonces lo que quiero hacer en este momento, a través de una presentación en Prezi que vamos a estar teniendo, vamos a hacer un pequeño repaso, que fue lo que hicimos el día de hoy en el servicio presencial, un pequeño repaso del orden del nacimiento de los hijos de Israel, que por cierto es sumamente interesante la forma en la que el Señor permitió que esos hijos de Jacob, o sea Israel, fueran naciendo. Usted, si no lo sabe o lo recordará, cuando Jacob fue a buscar a su esposa, la primera de las cosas que nosotros podemos encontrar es que él se enamoró de una mujer que se llamaba Raquel. Hizo un negocio, porque no podemos decir de otra forma, hizo un negocio con su suegro y el suegro le dijo: si tú quieres casarte con mi hija, vas a trabajar durante 7 años para ganártela. Ahora que nosotros lo analizamos bajo la ley en la escritura, él fue el esclavo de su suegro durante 7 años para encontrarse con el amor de su esposa. Y se casaron y probablemente tuvieron una gran fiesta y todo lo que nosotros podemos ver. Y así como nos pasa a nosotros en este tiempo que nos colocamos una mascarilla, las mujeres se colocaban un velo y él no pudo ver a su esposa sino hasta el momento de la noche de bodas. Y llegó el momento en el que vino aquella mujer por la que había trabajado durante 7 años, se quita el velo y ¡zas! Que no era Raquel, sino que era la hermana mayor de Raquel, que se llamaba Lea.
En ese momento Jacob se disgusta con su suegro y le reclama y le dice: ¿cómo es que me estás dando a la que yo no quería? Yo quería a tu hija menor. Y entonces aquel hombre le dice: pues acá no acostumbramos esas cosas. Y resultó que le dijo: si quieres a Raquel, te vas a tener que quedar con Lea, porque ya te casaste con ella y ya la deshonraste. Según ellos, en su tradición, ya estaba deshonrada, ya estaba casada. Entonces, en el momento en el que le dijo: bueno, si quieres a la otra, vas a tener que trabajar 7 años más. Obviamente aquel hombre estaba enamorado de la segunda. Pero puedes imaginarte el corazón de Lea. Fue un corazón muy dolido, porque se quedó como rechazada. Pero ese es otro tema que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, de la primera que comenzó a tener hijos fue de Lea. Entonces, el primero de los hijos que nació se llamó Rubén. Eso nosotros lo podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 29, verso 32. Le llamaron Rubén, fue el primogénito de sus hijos, y a él le correspondió en el pectoral del sacerdote la piedra llamada el rubí. Después de haber tenido a Rubén, dice que el segundo de los hijos, esto aparece en Génesis 29, 33, se llamó Simeón. Simeón, el segundo de los hijos, recibió la piedra en la parte de las piedras preciosas, el topacio. Después de Simeón nació Leví. Ya llevaba 3 hijos. Leví nació, según Génesis 29, 34, al que le correspondió la piedra de la esmeralda. De Leví nació Moisés. De Leví nació Aarón, el primero de los sacerdotes a los que se le debe el nombre de el sacerdocio arónico, que fue esa figura que nosotros estuvimos viendo hace un momento. Y después nació un cuarto hijo. Usted puede comprender el corazón de esa mujer, que lo que quería era ganarse a su esposo a través de tener hijos. Al nacer el cuarto hijo, que se llamó Judá, según Génesis 29, 35, le correspondió el nombre de su piedra, la turquesa, porque su nombre mismo era el nombre de la alabanza. Eso lo vamos a ver un poquito más hacia adelante. 4 primeros hijos los tuvo de Lea. Había una situación. Raquel era estéril. En el momento en el que Raquel se unió a Jacob, no le podía dar hijos. Entonces ella comenzó a protestar por qué razón ella no podía tener hijos, y se apegó a una ley oriental que decía o dictaba que ella podía entregarle a una de sus siervas, a una de sus esclavas, para que su esposo tuviera hijos, y en el momento en el que tuviera hijos, entonces esos hijos se iban a convertir en los hijos de Raquel. Entonces viene Raquel y le entrega a Bila. Bila es la primera de las concubinas de Jacob, que era la sierva de Raquel, y de ella nacieron 2 hijos. Entonces ahí en la pantalla está una imagen que yo conseguí en medio de la presentación Prezi, que representa a esta mujer llamada Bila. Obviamente Jacob no se dejó rogar, dijo: bueno, si tú quieres, pues yo tengo hijos con ella. Y nace el primero de los hijos de Bila, pero este sería el hijo número 5. Recuerde que ya hubieron 4, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y este quinto, que nació de Bila,
que se llamó Dan, según Génesis en el capítulo 30, verso 6, se le colocó en el pectoral la piedra llamada jacinto. Es interesante que en el momento en el que ella quedaba embarazada, la figura era la siguiente. En el momento en el que la embarazadita estaba por dar a luz y con sus dolores, entonces ella obviamente colocaba sus piernas en posición de dar a luz y en la parte de atrás, como sostenimiento de ella, estaba su ama. En este caso era Raquel la que estaba detrás, que también con sus piernas abiertas la estaba sosteniendo. Acá le quedaba la cabeza y ella comenzaba a pujar mientras que Raquel estaba en ese trabajo de parto. Y en el momento en el que daba a luz, el hijo se lo entregaba directamente a su ama y se convertía en hijo de ella. Entonces Dan, que fue el hijo número 5, nació conforme a esa voluntad y conforme a esa ley. El número 6, el hijo número 6, se llamó Neftalí. Neftalí, según Génesis en el capítulo 30, verso 8, se le asignó en el pectoral la piedra llamada la piedra amatista. Ahora en este momento ya llevamos 6 de las piedras. Ocurrió algo extrañísimo en medio de la historia, porque resulta que Lea, pudiendo tener hijos, se pone en la misma actitud que se puso su hermana Raquel. Entonces ella le entrega a su sierva de la misma forma en la que Raquel le entregó a Bilha. Viene Lea y le entrega a Zilpa. Y Zilpa se convierte en la 4ª mujer de Jacob. En medio de las circunstancias, esa mujer llamada Zilpa, concubina, no esposa, le da a luz 2 hijos. El 7º hijo, su nombre es Gad. Obviamente son los 2 hijos de Zilpa. A Gad se le asignó, según la palabra nos dice, él nació en Génesis 30:11, le asignaron una piedra en el pectoral que se llama ágata. Esas son unas piedras muy interesantes. En medio del transcurso de la serie lo vamos a aprender. Y luego tenemos la 8ª de las piedras, o sea, el 8º de los hijos, que es Jazer. Yo le coloco una como J porque es una H gutural de los hebreos, que en el momento en el que tú le pones Aser, en lugar de decir Aser como el nombre de la marca, en realidad es Jazer, para que nosotros lo podamos decir de una forma muy hebrea. Génesis 30:11. Este tiene una característica muy interesante, porque Jacob en Génesis, en el capítulo de las bendiciones, como nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante, en Génesis 49, bendice a Jazer, pero no se le asigna una piedra. Esto es un dato muy interesante, porque ese dato nos da a entender un poco más adelante el por qué razón es que a Jazer no se le otorga una piedra en el pectoral. Eso se lo voy a dejar de tarea un poquito más adelante, lo vamos a ver. Después de haber nacido ya 8 hijos, viene Lea, la primera de las esposas, y como que se acuerda que en realidad ella no necesitaba de Zilpa para tener más hijos. Entonces se dispone para darle una nueva camada de hijos. Entonces el 9º de los hijos que nació, vuelve nuevamente Lea a tener hijos, y el 9º hijo, que se llama Isacar, según Génesis 35:18, en el momento de su nacimiento, que fue algo maravilloso, algo hermoso, ya lo vamos a ver en el estudio, se le otorga una piedra muy especial, el diamante.
ese diamante que nosotros vamos a ver muy importante en medio de nuestra relación con el Señor. La 10ª piedra, o sea, el 10º de los hijos, se llamó Zabulón. Y Zabulón, según Génesis capítulo 30, verso 20, nació con otro tipo de significado, con otro tipo de tendencia. A él se le otorgó una piedra que se le llama el zafiro. Interesantísimo su significado. En el 10º de los hijos, la Biblia nos registra el nacimiento de una hija. Como cosa extraña es interesante que aparece el nacimiento de esa hija, según Génesis capítulo 30, verso 21. Después de Zabulón nace una princesa a Jacob, que su nombre es Dina. Dina tiene una historia bastante relevante en medio de todos los capítulos y el porqué de esa situación. Motivado a esto, ocurre toda una tragedia en medio de la historia. Ok, vamos con 10 hijos más Dina. Entonces, a través de un artificio un poco raro, que en medio de la voluntad permisiva de Dios, le dio la oportunidad a que Raquel pudiera dejar de ser estéril y embarazarse. Lo hace a través de unas cosas ahí secretas y entonces hacen un cambio de unas raíces todas raras que se llaman mandrágoras y resulta que Raquel queda embarazada. ¿Puede usted imaginarse primero el corazón lleno de gozo de parte de Jacob? Estaba naciendo de su amor de la eternidad. Había nacido ya en ese momento su primer hijo que él amó con todo su corazón. Su nombre es José. Usted conoce la historia de José. José fue uno de los patriarcas, diríamos, más grandes. Fue al que se le debe el haberle salvado la vida a todo ese pueblo de Israel, llevándolos a Egipto y dándole la oportunidad de darles el alimento, toda aquella historia que usted ya conoce. Génesis 30, verso 24 narra la historia del momento en el que José nació. Pero es interesante que en el pectoral del sacerdote no encontramos registrada una piedra para José. Y cualquiera podría decir, pero es el preferiti, es el preferido de Israel, es el preferido de Jacob. Pero en realidad sí fue el preferido, porque en lugar de darle una piedra, le entregó 2 piedras del pectoral del sacerdote. ¿Y por qué le entregó 2 piedras? Porque Jacob, en el momento en el que nacieron los 2 hijos de José, él, en lugar de tomarlos como nietos, él los absorbió, él los adoptó como hijos. Y entonces a Efraín y a Manasés, a él se le asignan piedras en representación de su padre. Entonces tenemos a Manasés, que según Génesis capítulo 48, verso 20, nos da la oportunidad de entender que ese hijo adoptivo con su piedra llamada ónice forma parte de las 12 piedras del efod sacerdotal. Y el último de los 2 hijos, porque todavía nos falta la última de las piedras, nació Efraín juntos. Recuerde usted que eran 2 hijitos que nacieron de la misma forma, eran gemelitos, solo que uno nació primero y el otro nació después en medio de todo esto. Y según Génesis 48, 20, a este se le asigna una piedra muy importante llamada el jaspe. Ok, esos son parte del 11º de los hijos que se convirtieron en 2 piedras adicionales. Y la última de las piedras que nosotros encontramos es la piedra del 12º de los hijos, que nació también de la misma Raquel. Nació Benjamín.
Y Benjamín, en el momento en el que nació con otras características muy especiales. Estas características hicieron que a Benjamín se le entregara una piedra llamada el berilo. Ok, esto es Génesis 35, 18. Ya vimos la forma en la que las colocaron en el pectoral del sacerdote. A Rubén se le entregó el rubí, a Simeón el topacio, a Leví la esmeralda, a Judá la turquesa, a Zabulón el zafiro, a Isaacar el diamante, a Dan el jacinto, a Gad el ágata, a Neftalí el amatista, a Benjamín el berilo, a Manasés el ónice y a Efraín el jaspe. Ok, entonces ese es el orden en el que aparecen en el pectoral sacerdotal. Pero ¿por qué aparecen de esta forma y no como estaban colocadas en las hombreras en el orden de su nacimiento? Porque para Dios, y este es uno de los, el segundo de los remas de esta tarde que estamos haciendo esta producción en vivo, nosotros encontramos a un Dios que ama las palabras de bendición de un padre hacia sus hijos. Y cuando nosotros vamos a la escritura, yo te invito a que vayas a Génesis en el capítulo 49, versos del 1 en adelante. La escritura nos habla de que cuando Jacob ya era muy viejito, ya era un anciano, se le estaba yendo ya hasta la luz de sus ojos, llamó a sus hijos para que pudieran recibir palabras de bendición. Dice Génesis 49, versos 1 y 2. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Estos dos versículos son un gran rema para nosotros, porque cuando nosotros nos damos cuenta que Jacob siempre quiso que cada una de las palabras que él les estaba diciendo a sus hijos fueran palabras proféticas. Entonces vea dos cosas. Jacob, en el momento en el que les habló palabras de bendición. Pero en el momento en el que les dio palabras de bendición, significó también, el punto número 2, que les dio también palabras proféticas. Es decir, que les estuvo hablando acerca de las cosas que les iban a suceder a ellos. Y esta es una tremenda enseñanza para nosotros. Tú vas a tener el tiempo, si tú te propones a leer todo el capítulo 49, tú te vas a dar cuenta que según lo que estuvimos hablando, cada una de las piedras está en este orden precisamente de lo que estuvimos hablando. Pero yo en esta tarde, yo no quiero hablarte tanto del orden, sino de las palabras que Jacob le dijo a sus hijos. Una de las cosas que el pueblo de Israel tiene y que yo admiro con todo el corazón es que son personas que cuidan mucho su círculo familiar, los padres hacia los hijos. Las palabras que los padres entregan a los hijos es algo hermosísimo. Yo no sé si usted lo sabe, pero los hijos de los israelitas no salen de su casa si no es con la bendición de su papá, si no es con la bendición de su mamá. Y esto es impactante, porque yo quiero hacerte hoy la pregunta misma que hice hoy por la mañana en la reunión
del servicio presencial. Te voy a confrontar un poquito en este momento. El día de ayer, estamos hablando el día sábado. Ayer, ¿tú puedes recordar las palabras de bendición que le entregaste a tus hijos? ¿Cuáles fueron las palabras de bendición que le dijiste a tu hija o a tu hijo? Piensa un momentito en este instante. ¿Hubo alguna palabra de bendición para ellos? O hagámoslo un poco más largo. Durante los 8 días anteriores, ¿cuántas palabras de afirmación les has dado a ellos? ¿Cuánto tiempo de calidad les has permitido tener junto contigo? ¿Has tenido la oportunidad de entregarles algo valioso para ellos 8 días, hace 8 días? ¿Y por qué te estoy poniendo esto tan cortito? Porque muchas veces nosotros como padres, lo único que podemos recordar son las glorias pasadas. Es que cuando tú eras pequeño, te recuerdas que yo te di tal cosa. Y uno se queda pensando, ¿hace cuánto tiempo? Y esto que estoy diciendo en este momento, quizá también es otra palabra para reflexionar. Porque quizá, al igual que algunos de nosotros, quizá tuvimos algunos papás que en el momento en el que nacimos, ellos no tenían el conocimiento de las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra. Por lo tanto, quizá la experiencia que tú tuviste no fue algo muy bueno. Entonces vivimos en nuestro pasado situaciones difíciles. Y muchos de nosotros decimos, cuando yo sea papá, no voy a cometer los mismos errores que cometieron mis papás. Y te voy a decir algo. La mayor parte de nosotros somos los causantes de los problemas de nuestros hijos, porque lo que no queríamos hacer, que nuestros papás hicieron, somos los primeros en volver a repetir la misma historia. Y quizá no es porque tú te quieres vengar de tus papás con tus hijos. Es simplemente que las historias se vuelven a repetir y Satanás arrebata las bendiciones de nuestros hijos. Que nunca en tu casa vuelva a salir de tu boca papá o de tu boca tu mamá el decirle, eres un bueno para nada, no sirves para nada, eres un estúpido. Muchos de nosotros venimos y atamos a nuestros hijos con palabras negativas. Venimos y les decimos, mira, mi hija, ojalá que en el momento en el que te cases, no importa que sea pobre con tal de que te quiera. O no importa que sea feo, la cosa es que te estime. Si nosotros nos damos cuenta, muchos de nosotros utilizamos palabras que atan a nuestros hijos. Vea lo que sucede acá. Jacob llamó a sus hijos y los reunió para producir palabras de bendición sobre de ellos. Mire que aunque cometieron los errores que cometieron, de alguna u de otra forma, él trató de darles alguna palabra de bendición. Hoy, esta prédica lleva consigo ese peso sobre de nuestra vida como papás. Y los que no son papás en este momento, si tú eres un joven que probablemente estás por casarte o estás casado y no tienes hijos, esta es una tarde para abrir en este momento el panorama. Quizás esta palabra que estás recibiendo en este momento, si había alguna esterilidad en tu vida, Dios puede venir a abrir ese útero y hacer que tú seas una mamá. Y objetivamente, si eres tú varón el que probablemente tienes alguna deficiencia en esto, Dios puede provocar que tus hijos puedan ser sobre de tu vida y sobre de tus lomos, como dice la Escritura. ¿Podemos creer ese milagro?
Creo que lo podemos hacer, pero debemos de recordar que el grande derecho de ser padre lleva consigo también esa gran responsabilidad de no volver a cometer los mismos errores que probablemente nos hicieron tanto daño a nosotros. Tú has oído que cada vez que nosotros como pastores nos despedimos de ustedes como iglesias y levantamos nuestras manos y decimos una palabra de bendición, independientemente de la forma en la que tú la digas. A mí me place siempre, cuando me despido de la congregación como un padre espiritual, venir y levantar las manos y decir: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor vuelva su rostro hacia ti, el Señor tenga misericordia de ti, alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Esa es la bendición sacerdotal. Qué hermoso sería que nosotros todos los días pudiéramos darle palabras de bendición a nuestros hijos, a nuestras hijas. Esto es una tremenda oportunidad. Yo quiero ministrarte en estos últimos minutos que tenemos. Sé que probablemente estás viendo esta enseñanza, probablemente tú solo, pero sería hermoso que vinieras y tomaras esta enseñanza y les dijeras a tus hijos, a tu esposa: vean, quiero que veamos esta palabra juntos. A lo mejor tal vez estás junto con tu esposa, junto con tus hijos. Este es el momento que tú tienes la oportunidad para corregir, para enmendar. A veces nos llenamos de orgullo como papás y no damos nuestro brazo a torcer y no le damos la oportunidad a nuestra hija, a nuestro hijo, de escuchar una palabra de: me arrepiento, perdóneme, no he hecho las cosas adecuadamente. Si esto está ocurriendo hoy en tu casa, por favor, que la lección de hoy de Somos Piedras Preciosas no quede solamente como la segunda enseñanza, sino que podamos comprenderla, vivirla, manifestarla a nuestra familia. Puede que hayas herido a tu esposa, a tu esposo, puede que hayas herido a tus hijos, puede que tú te sientas herido, hijo. Esta es tu oportunidad. Si eres hijo, perdona. Perdona todos los errores que probablemente pudieron haber cometido tus papás desde hace un par de minutos hacia atrás. Si eres un padre que ha cometido esos errores, enmendémoslos. ¿Quién te dijo en este momento que ya no se puede hacer nada? Muchos de nosotros decimos: es que ya se fueron de la casa, es que ya están casados. Realmente para nosotros es importante que nosotros podamos comprender que nunca es tarde, jamás es tarde. Siempre hay una oportunidad para poder volver a transmitir del amor de Cristo a nuestros hijos. Abraza a tu esposa, abraza a tu hijo en este momento, tú que estás allí. Y si estás solito, no es que te abraces a ti mismo, sino que cierra tus ojos ahí en este momento y ponga a tus hijos en tu mente. Y si no eres papá, dile: Señor, yo quisiera ser padre para poder bendecir a mis hijos. Cierra ahí tus ojos y vamos a decirle: Señor, yo hoy, a partir de esta enseñanza, quiero comenzar a tener un sacerdocio distinto en mi forma de actuar, en mi forma de ser. Que el pectoral que hace conjunto de las 12 características sea mi juicio delante de los demás. Que mi efod sea esa cobertura que tú me das. Que mi túnica, Señor, sea esa ropa interna que transmita a mis hijos esa gran verdad.
Que la mitra, Señor, que produzca bendición sobre de mis pensamientos, sobre de las cosas que yo estoy viviendo en este momento. Y que me pueda ceñir los lomos con valentía a través de la verdad. Perdóname, Jesús, porque he sido probablemente alguien que no ha puesto en práctica su sacerdocio. Y ahora que estamos hablando acerca de somos piedras preciosas, dale la oportunidad al Señor de poder regenerar y transformar tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos pedirte en este instante que recuerdes interactuar con nosotros. Ahí están redes sociales. Si tú quieres hacer un comentario, por favor, no nos cae nada mal que tú estés haciendo estos comentarios. Platícanos si te ha gustado los temas. Danos la oportunidad de ver el like. Si tú estás viendo esto en YouTube, no dejes de darle a la manita y de suscribirte a los canales, por favor, para mantener esto vivo. Y recuérdate también que si estás en la fanpage, haz tu comentario y retransmítelo, vuélvelo a compartir para que tengamos esa oportunidad de bendición. Quiero terminar con esas palabras que yo siempre trato de darte al final y que ahora puedes entender por qué razón yo las hago. Levanta tus manos en este momento y vamos a decirle a Él: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Te mando un gran abrazo de bendición, les amo y reciban en este momento de parte de todo el equipo multimedia una bendición de amor. Hasta pronto.